La planta Epilobium parviflorum o hierba de San Antonio fue popularizada por la herborista austríaca María Treven en sus libros La botica del Señor y las curas de María Treven. En estos libros se relatan los usos que se hacían de esta planta en la medicina tradicional. A partir de este rescate de conocimientos se hacen diversos estudios que comprueban la acción farmacológica del epilobio. Este contiene una importante cantidad de compuestos polifenólicos, como taninos y los compuestos polisacáridos, como la pectina y el mucílago. Se dice que es la planta de los hombres, epilobio sinónimo de aliado de la próstata. Se la conoce también por hierba de San Antonio, adelfilla de flor pequeña, adelfilla parca o epilobio de flor pequeña son los diferentes nombres que recibe el Epilobium parviflorum. La denominación parviflorum deriva del latín parvus, pequeño, y florus, flor, aludiendo al pequeño tamaño de las flores en relación a otras especies del mismo género, Epilobium. La planta tiene multitud de efectos beneficiosos tales como acción antitumoral, aumento de las defensas, acción antibacterial, antiviral y una importante capacidad antioxidante, aunque esta última no ha sido probada en humanos. También a partir de estudios realizados se ha probado que no presenta toxicidad importante. Se le atribuyen a los taninos propiedades astringentes, cicatrizantes y antiinflamatorias, además de actuar de forma inhibidora ante ciertas enzimas relacionadas con la hiperplasia prostática benigna, ayudando de esta manera a que el tamaño de la próstata no aumente e incluso disminuya, impidiendo que ésta comprima la vejiga y la uretra. La pectina es utilizada en medicina como absorbente intestinal. Además, se le han atribuido algunos efectos beneficiosos para la prevención del cáncer, sobre todo colon rectal, incluso efectos inhibidores sobre alguna proteína, la galectina 3, que facilita la dispersión de las células cancerosas en el organismo. Tanto la pectina como el mucílago, también utilizado en medicina como excipiente, ayudan a la absorción por parte del organismo de los principios activos de la planta. Es, por tanto, el Epilobium parviflorum una planta que presenta importantes beneficios para los problemas de próstata que muchos hombres presentan a cierta edad, así como otras propiedades y aplicaciones debido a sus efectos antiinflamatorios. Utilizado para combatir diarreas, gastroenteritis y otras inflamaciones de la mucosa digestiva e incluso externamente para el tratamiento de dermatitis, faringitis, problemas bucales y algunas heridas y úlceras superficiales. Se puede tomar en infusión, extracto o aplicándola como ungüento sobre la piel, dependiendo de la necesidad de cada persona. Es una planta con pequeñas flores violetas que florecen en las épocas de verano y otoño. Es muy común en la mayor parte de Europa, aunque debido a que crece en climas más bien húmedos, se suele encontrar principalmente en lugares cercanos a ríos, arroyos o manantiales. En definitiva, el epilobio ayuda a superar o tratar diferentes problemas de salud, principalmente del sistema renal, para lo que puede ser beneficioso tomar asiduamente infusiones con plantas que contengan epilobio. Cuenta con propiedades astringentes, por lo que es perfecta para reducir la inflamación y contribuir a un adecuado proceso de cicatrización de heridas. Es por ello que uno de sus usos más extendidos es como tratamiento para la hiperplasia prostática benigna, ayudando a disminuir la inflamación de la próstata e impedir así su compresión a la vejiga y uretra. Se recomienda su consumo en las dosis adecuadas, que mencionaré al final del vídeo, y de forma natural sin aditivos. También es un remedio muy reconocido por su actividad antitumoral, como hemos mencionado, ya que está demostrado que su composición ayuda a dispersar células cancerosas presentes en los organismos. Además, es una buena ayuda contra afecciones cutáneas, refresca, limpia y alivia la piel, por lo que se recomienda para el acné, el eczema, la seborrea e incluso infecciones por hongos. En resumen, el epilobio presenta los siguientes beneficios: antioxidantes debido a su contenido en polifenoles, antibacteriano, capaz de reducir la hiperplasia prostática,
Reduce los valores de antígeno prostático y marcador tumoral. Antiinflamatorio, ya que inhibe la síntesis de prostaglandinas. Regenera el tejido renal y de la próstata. Depurativo del riñón. ¿El epilobio en la próstata funciona? Pues el epilobio es una de las plantas consideradas como más interesantes y debido a ello es de las más investigadas, existiendo numerosos estudios científicos que aportan datos sobre sus beneficios, principalmente como tratamiento para afecciones de la próstata. Por ello existen distintos complementos y tratamientos basados en la planta, indicados para ayudar diferentes afecciones de la próstata, puesto que está demostrado que ayuda con la hiperplasia benigna, prostatitis, inflamación e infecciones prostáticas, entre otras cosas. De esta forma, en la actualidad es muy usado en fitoterapia y enormemente recetado por profesionales de la salud debido a todos sus beneficios. En cuanto a los preparados y posología, para uso interno, la fórmula más común es mediante infusión. A una taza de agua hirviendo se añade una cucharadita de la planta. Se deja reposar 15 minutos. Para fines terapéuticos se debe beber de 2 a 3 tazas al día, 30 minutos antes de la comida. También para uso interno se utiliza el extracto fluido de epilobio, de 30 a 50 gotas de 1 a 3 veces al día. Para uso interno también se puede tomar en forma de cápsulas, de 700 a 800 miligramos al día. Es importante reseñar que está contraindicado en mujeres embarazadas, lactantes y para personas alérgicas a la planta. Si lo que queréis es recolectarla y hacer vuestras propias infusiones, con fines curativos y para preparar remedios caseros, se recolecta la hierba entera, tanto el tallo como las flores o las hojas, intentando cortar la planta a media altura para no matarla y que pueda regenerarse y crecer de nuevo.